Y sin dejar de lado las carreras populares, en este caso vamos a hablar de maratón, del Maratón de Valencia, del Maratón Divina Pastora Valencia y de un reto solidario que ya se presentó la semana pasada y que nos va a contar un poquito más Benito Velasco de Avapace Corre. Benito, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, aquí con los preparativos, a tope trabajando y nos faltan horas para cerrarlo todo lo que implica este reto tan importante para nosotros. Pues cuéntanos un poquito de qué consta el reto. Ya hemos hablado de esto aquí en el programa, pero sobre todo haz hincapié en esos kilómetros solidarios donde podrán apoyar a la causa la gente que no quiera correr, ¿no? O que no pueda, o que no le apetezca, o que quiera correr y también colaborar. O sea, lo que vamos a comentar ahora es eso, ¿no? Los kilómetros solidarios donde todos podemos participar. Sí, bueno, el reto, como bien todo el mundo sabe, porque ya hemos hablado de él, son 24 horas corriendo por relevos, en total 250 kilómetros, 70 relevistas y siempre empujando los carros de nuestros chavales de Avapace. Y luego, bueno, pues a esto sumado el Maratón Divina Pastora de Valencia. Es un reto, evidentemente, para recaudar fondos para la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral. ¿Cómo puede ayudarnos toda la gente que quiera, echarnos una manita en todo esto? Bien, pues a través de nuestra página web en avapacecorre.es tendrá un acceso directo, que pone KM Solidario. Pinchando en ese acceso directo de KM Solidario accederá a la plataforma de Ticket Run de carreraspopulares.com. También puede acceder, evidentemente, a través de Ticket Run directamente. Y ahí, pues podrá comprar, aparecerá un listado de toda la gente que ya nos ha comprado un kilómetro. Es un listado público en el que tiene un kilómetro en concreto el que ellos han elegido asignado. Rellena sus datos como si fuera una inscripción más a cualquier otra carrera popular. El kilómetro solidario son 10 euros y puede pagar mediante tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria. Es lo mismo idénticamente que si fuéramos a inscribirnos en una carrera popular a través de Ticket Run de carreras populares. Pues ahí queda eso para que la gente que quiera pueda participar. Lo que he dicho, ¿no? No todo el mundo tiene por qué correr y si quiere ayudar sin ponerse las zapatillas no hay problema, ¿eh? Eso queda al alcance de todos. No, esto es un reto que es muy grande, implica muchísima gente, atletas populares, pero también hay muchísima gente también que quiere echarnos una mano y constantemente nos llegan mensajes a través de Facebook, mensajes privados de gente que quiere colaborar con nosotros en este reto por lo que significa la causa, que al final de todo pues es eso, tiene nombre y apellidos, que son los chavales de nuestra asociación, y de recaudar fondos pues para al menos a ver si podemos seguir otros 41 años más trabajando para que nuestros chavales con parálisis cerebral puedan tener los servicios que se merecen y puedan seguir teniendo una calidad de vida digna que es por lo que al final de cuentas peleamos día tras día. Comprando un kilómetro solidario, 10 euritos, pues nos van a hacer un favor impresionante y al final de cuentas vamos a ir a sumar una cantidad de dinero que va a ser destinado íntegramente. Además, pues hemos querido darle toda la transparencia posible a esto de la venta de kilómetros solidarios y lo que he dicho antes, en el momento que a través de nuestra web accedan al acceso directo de KM Solidario, lo primero que se les va a abrir es una página de carreras populares en el que aparecen los nombres ya de las 40 y tantas personas con nombre y apellido que nos han comprado un kilómetro solidario. Y a la izquierda el número de kilómetros que ellos han querido comprar. Aquí, como se suele decir, nosotros lo que hemos querido es luz y taquígrafos, transparencia total, que todo el mundo vea su nombre, sus apellidos. Bueno, pues por cada persona que vean ahí en ese listado son 10 euros que han aportado al reto Avapace Corre y a la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral. Claro que sí, además queda, para que la gente se lo pueda hacer gráficamente en la cabeza, como una inscripción, como tú has dicho, ¿no? Como una inscripción habitual a una carrera. Cuando uno entra a la web de referencia que tenga por costumbre apuntarse a las carreras, cuando le pincha a inscritos, sale una lista de nombres siempre, pues es lo mismo. Sale una lista de nombres idéntico, y esos son los que han participado. Exacto, idéntico, como si fuéramos inscribirnos a cualquier carrera popular, se te abre, pone tus datos, nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, lo que nos piden en todas las plataformas de inscripción de una carrera. Claro. Pues esto es igual, con una diferencia, es que automáticamente al ser un tema solidario y nosotros queremos hacer público
los nombres de las personas que están siendo solidarias con nosotros, y también entendemos que les hará mucha ilusión ver su nombre ahí, que han colaborado con una causa como esta. Pues nosotros lo que hemos hecho es que a la vez que haces la inscripción, pues automáticamente en una web aparece tu nombre junto al resto de personas que han comprado un kilómetro solidario. Ahí está, claro que sí, transparencia sobre todo, porque muchas veces la gente puede decir, bueno, ¿y esto a saber con dónde llega y tal? No, eso está ahí y se puede ver, se puede palpar, se puede leer, y eso es una buena noticia. ¿Estáis ya preparando esos kilómetros, Benito, o qué? Porque las 70 personas digo yo que estarán entrenando. Sí, no, aquí la gente está a tope. Luego, bueno, los relevos que vamos a hacer son relevos entre 10 y 12 kilómetros. Accesibles para mucha gente. Sí, accesibles. Nosotros lo que queremos es que esto sea accesible para todos los atletas de nuestro club, principalmente, pero luego también para todos los atletas populares de otros clubes de atletismo o que no pertenecen a un club de atletismo, pero les guste salir a correr y que quieran esos días 16 y 17 de noviembre, pues participar por nosotros, sobre todo en la etapa nocturna. Nosotros el 16 de noviembre, sábado, a las 20 horas más o menos, llegaremos desde Requena a las Torres de Serrano. Desde ahí nos iremos a nuestra residencia en Plaza José María Orense número 6, y ahí empezará las etapas nocturnas, toda la noche haciendo un circuito de 13 kilómetros por la ciudad de Valencia, y eso cada 13 kilómetros pasaremos por la puerta de nuestra residencia, y allí todos los atletas populares de Valencia, del área metropolitana o de donde quieran venir, que quieran correr con nuestro reto y con nuestro carro y nuestros atletas, pues van a poder hacer 5, 7, 10, los kilómetros que quieran, accesible para todo el mundo. Y luego, eso sí, luego viene el último relevista de la noche, pues dará el relevo a los maratonianos del club, que en total somos unos 15 atletas del club que haremos el maratón. Y bueno, hemos conseguido por fin, nos van a mandar 2 carros más desde Inglaterra, y al final vamos a poder hacer el maratón con 4 carros con chavales con parálisis cerebral, de nuestros chavales de Abapacé. Qué bien tirado eso de llegar a Valencia por las puertas de la ciudad, por las Torres de Serrano, desde sí, por donde entraba todo forastero en su día, sí, que venía de la sierra, ¿no? Por eso de ahí el nombre de las Torres de Serrano. Buena manera de hilarlo todo, ¿no? De hilar la poesía, un poquito lo romántico de todo lo que es el correr y la solidaridad, ¿no? Que siempre van unidos de la mano. Bien, pues nosotros como valencianos que somos, creo que pues las Torres de Serrano es un monumento de referencia para todos los valencianos, habla de nuestra historia, de nuestras raíces, y nosotros pues somos un club valenciano, una asociación valenciana 100%, y hemos querido, pues utilizar un poquito la simbología, ¿no?, de nuestra tierra y de nuestra cultura y nuestras raíces. Si entran en nuestra página web, pues, o en nuestro Facebook, podrán ver un vídeo maravilloso que, tuvimos ocasión de presentar el día, valga la redundancia, de la presentación el día 8, que te quiero dar las gracias aquí públicamente delante de todos tus oyentes, porque nos hiciste ahí de presentador, de maestro de ceremonia, de una forma espectacular, y te lo voy a agradecer siempre, y todos los compañeros del club. Y invito a todo el mundo a que entre en nuestra página web, abapacecorre.es, en Facebook, en nuestro Facebook, Abapacecorre, y pueda ver ese vídeo, porque yo creo que es emocionante y habla un poquito de lo que es este club, por lo que corremos con nuestros carros y de lo que es nuestra asociación. Pues gracias a vosotros, porque pensasteis o tuvisteis la idea de que fuera el que llevara el acto, y qué menos, ya te dije en su día, pero que qué menos, ¿no? No me podía negar a Abapace, ya lo sabéis, que siempre estaremos ahí para lo que haga falta. Digo estamos porque Jose no está aquí, pero sé que opina igual y piensa igual que yo en ese sentido, así que el tartán en general siempre estará para lo que queráis vosotros y el resto de asociaciones benéficas o con cualquier intención solidaria que tengan como meta principal o como transporte principal las zapatillas, las piernas y a correr, o sea que por eso no tendréis ningún tipo de problema con nosotros. Os aconsejo el vídeo, por cierto, a todos los oyentes, si no lo habéis visto, en el Facebook de Abapace, desde luego, de Abapace Corre, tenéis ese vídeo que está muy muy chulo, muy emocionante, y ahí conocéis un poquito más, seguro, en 5 minutos escasos, lo que es y a qué se dedica Abapace. Yo creo que merece mucho la pena. Benito, ¿nos dejamos algo?
No, nada más, dar las gracias a todas aquellas personas que constantemente colaboran con nuestro club. Esto es un proyecto colectivo, aquí importa el conjunto de personas que se implican en este proyecto y yo en nombre de todos mis compañeros y en nombre de todas las familias que integran a Papace, pues quiero dar las gracias a todo el mundo que constantemente nos apoya y nada, invitarles a que bueno, pues si quieren colaborar con nosotros, con el reto Papace Corre 24 horas, pues que nada, que entren ahí en nuestra página web, apapacecorre.es, y si pueden, pues que nos compren un kilómetro solidario. Claro, verán sí. su nombre ahí asociado a una causa maravillosa y bueno, pues siempre el corazoncito de uno se queda tranquilo cuando colaboran algunas cosas como esta, y además es palpable porque nos ven los compañeros que corren habitualmente, nos ven siempre en la calle en las pruebas con nuestros carros, o sea que es un proyecto que está ahí, alcanzable para todo el mundo y a la vista de todo el mundo, y nosotros estaremos siempre agradecidos. Claro que sí, Benito. Pues nada, Benito Velasco, gracias por haber entrado un día más con nosotros y bueno, que sean muchas más, porque hayan buenos gestos como este. Un abrazo y buenas tardes. A vosotros, muy buenas tardes, gracias.